Segunda de Corintios capítulo 4. Algunos preguntaron si iba a seguir con Apocalipsis. Sí, vamos a seguir con Apocalipsis. Sin embargo, por hoy por lo menos, y no sé si este mes de enero voy a ver si enfocamos en algunos temas diferentes, tomamos tal vez un pequeño receso de Apocalipsis. ¿Están cansados de Apocalipsis? No, todavía no. Bueno. En 2 de Corintios capítulo 4, Pablo está respondiendo a una situación en Corinto de que vamos a hablar momentáneamente. Vamos a leer el capítulo entero de 2 de Corintios 4, dice así: por lo cual da por sentado que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Pero no vamos a poder leer todo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Recuerde ese versículo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenga sus Biblias abiertas, por favor, a mano, porque vamos a referirnos a algunos versículos. Me mandó un saludo a principio de año un amigo mío que puso este saludo:
Muchos se mandaron saludos, bendiciones, ¿verdad? Para el año nuevo. Oiga el saludo que me mandó este amigo. En realidad, les deseo un año lleno de conflictos con los enemigos de la fe cristiana, que ellos cosechen los frutos de su desobediencia y que colisionen de frente con la iglesia militante. ¿Qué les parece ese saludo? Un poco diferente. Tal vez se puede añadir alguna cosa como que se arrepientan los enemigos de la fe cristiana, pero si no se arrepienten. Ahora, si yo digo conflicto, ¿qué siente? Si yo digo sufrimiento, ¿qué se viene a la mente? ¿Algo positivo o algo negativo? Si yo digo muerte, ¿qué te trae a la mente? Vea, si nosotros analizamos honestamente nuestra sociedad, hermano, es fácil ver y aceptar que nuestro mundo, nuestra sociedad en que vivimos, rehúye casi a toda costa sufrir, física o emocionalmente, ¿verdad? Las farmacias de buen negocio para los dolores, más que todo físicos, pero hay otras drogas ahí también que me haga sentirme emocionalmente mejor también. Más y más, no tanto en Costa Rica todavía, gracias a Dios, pero en otros países, hermanos, los ancianos, la familia ya no quiere lidiar con el viejo, que ya es medio senil y no sirve para nada, y lo mandan a un asilo del Estado y quién sabe cómo está porque no les importa. Rehuimos a enfrentar sufrimiento, vejez, debilitación. ¿Cuántos recuerdan el nombre Dr. Kevorkian en Estados Unidos? El que apoyaba suicidio asistido. Kevorkian era un ideólogo que creía, como no creía en Dios, ni el infierno, ni el cielo, creía que las personas deberían poder escoger suicidarse para aliviar su dolor. Y estuvo dispuesto a ir a la cárcel, que fue a la cárcel por insistir en matar gente que pedía que los matara. Pero ganó Kevorkian. Después lo dejaron salir si él prometía no matar más gente. Pero él ganó porque hay estados y países donde permite el suicidio asistido. Usted puede llegar, usted está en su sano juicio, dice ya no quiero vivir más y te inyectan y usted muere. ¿Por qué? ¿Qué es esas ganas de escaparnos, hermano? ¿Cuántos miles y miles y miles, no solo jóvenes, adultos también se entregan a las drogas? No enfrentan la vida con el sano juicio. Se entregan a las drogas para escaparse. ¿Cuántos ahora son atraídos por la meditación trascendental, yoga, budismo, que te promete sacarte de la realidad, del caos, del sufrimiento, de los problemas y te eleva, te une, supuestamente, ¿verdad? Te une con el uno, con el universo, y usted en ese momento de trance, con la mente en blanco, usted no siente nada. Lamentablemente siempre tiene que regresar, así que usted no puede vivir en el estado de meditación trascendental, así que yo no personalmente no comprendo qué ganan, pero eso es lo que ofrecen. Y peor todavía, hermano. Sí. Peor todavía, la iglesia ha cedido a colaborar con lo que el mundo busca de rehuir y de evitar y de huir, de enfrentar las aflicciones de la vida. Y en el nombre del falso llamado evangelio de salud y prosperidad, ahora el mundo ofrece con que usted dé su diezmo, o que usted declare en el nombre de Cristo, o por lo cual algún rito mágico, usted va a poder estar libre de todas las aflicciones de este mundo. Ahora, esto tiene que ver con la naturaleza del evangelio y la vida cristiana, hermanos. ¿Qué tiene que ver el evangelio en cuanto a esta
esta búsqueda de confort para nosotros, para el cristiano. ¿Sabe? En Corinto, algunos de los líderes que se habían metido, no creo que fueran nombrados por Pablo, se metieron a ser líderes en la iglesia y ellos creían que tenían la respuesta. Parece que más bien salían de las sectas gnósticas, porque estos líderes en Corinto decían que Cristo a través del Espíritu Santo le daba poder al cristiano, de modo que no tenía que sufrir nada, y que el poder del Espíritu lo elevaba por encima de los sufrimientos de la vida. Es más, se atrevieron a decir que Pablo, que llevaba palo donde quiera que fuera, no tenía el Espíritu Santo. Pablo no tenía el Espíritu Santo porque la evidencia era que sufría tanto y un hombre lleno del Espíritu Santo no podía tener el Espíritu Santo. Ahora, por esto es importante estudiar la Biblia y la historia, hermanos, porque esa misma tendencia desde Corinto, en el año 50 hasta hoy, ha plagado la iglesia. Estas falsas nociones de la vida real en este mundo no se han desaparecido hoy. Así que, hermanos, meditemos hoy al principio de este año. La iglesia bajo la sombra de la cruz, porque eso es lo que Pablo enseña. Clave es versículo 6. Eso es el centro. Versículo 6 es el meollo de donde fluye lo anterior y lo posterior. Porque Dios, ese Dios creador que estalló la luz en la oscuridad, sea la luz, y resplandeció la luz divina. Ese Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, estaba hablando de la creación. El poder de Dios de crear primero la luz y después el resto. Ese Dios resplandeció en corazones de tinieblas también, pero corazones rebeldes, corazones de piedra, corazones oscuros, corazones que no estaban pidiendo. Porque Dios por misericordia va y rescata. Ese es el Dios poderoso que resplandeció en su corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para iluminación. Ahora, hermanos, todo lo que vamos a hablar depende de que nosotros hayamos sido iluminados. Y solo Dios es el que ilumina en Cristo para iluminación. Y hay una secuencia de genitivos para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta iluminación es de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿usted ha contemplado la faz de Jesucristo por fe? ¿Sí? Porque a veces olvidamos, hermanos, como podemos olvidar amigos que no vemos hace mucho tiempo. El pecado, el olvido, la letargia, la pereza, durante un año como 2018 puede contribuir a que usted se haya olvidado de la faz de Jesucristo. Pablo recapitula, Pablo vuelve a remachar, hermanos, porque ahorita va a hablar de cosas duras y nosotros también vamos a hablar de cosas serias. Pero antes de hablar de esas cosas duras, dice, recuerde lo que pasó en su corazón. Recuerde lo que Dios hizo, aquel Dios poderoso, lo que hizo en su corazón también. Eso es lo que debemos recordar al principio, que es el punto clave. Ahora, esa gloria, Pablo quisiera quedar ahí, meditando y alabando y exaltando a Dios por la gloria. Oiga, como dice, Él resplandeció en nuestros corazones con el conocimiento de la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Pablo quisiera quedar ahí. Sin embargo, no puede. El siguiente versículo comienza con ¿qué palabra? Pero. Los peros en la Biblia son muy importantes, hermanos.
A veces son tristes, pero son reales. Y Pablo dice, pero. Y este pero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refieren los vasos de barro que son? Estos cuerpos. Son vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, en versículo 10, Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto no es tan fácil entender. Este pasaje no es tan fácil entender qué es lo que está pasando aquí. Así que pero sí es necesario que el cristiano entienda, hermano. ¿Por qué Pablo dice que llevamos por todas partes la muerte de Jesús para que su vida se manifieste? ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesucristo viniera al mundo a redimirnos del pecado y sus efectos, y Cristo nos ha redimido de todos los efectos, inclusive la muerte, nos ha prometido cuerpos gloriosos. Un día, en los nuevos cielos y la nueva tierra, Cristo vino a redimirnos de todos los efectos, pero no todos a la vez. ¿Cuántos recuerdan la última oración de Cristo? Juan 17. ¿Qué pide Cristo cuando ora a su Padre acerca de sus discípulos en el mundo? Dice, Padre, no pido. ¿Qué dice? No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabe por qué usted está aquí conmigo hoy? Porque Jesús está orando que Dios no lo saque del mundo todavía. Ahí está Jesús orando. No, todavía no, Padre. Todavía no saque. No saque a Gilson todavía. No saque al hermano Juan Carlos todavía. No pido que lo saque del mundo. Sí pido que los guarde del mal. Porque Jesucristo vino a salvarnos en este mundo lleno de los efectos del pecado todavía. De gente que odia a Cristo, que nos rodean, y de cuerpos todavía sediados por los sufrimientos de la maldición sobre el pecado, hermano. Pero Cristo nos salva en el mundo, no lo saca inmediatamente porque tiene tarea para nosotros. Y resulta que nuestra vocación, la forma que obedecemos a Cristo, es la misma forma que Jesús hizo. Recuerde, al puro principio del ministerio de Jesús, ¿con qué Satanás le tentó? ¿Se acuerdan? Las 3 tentaciones. Voy a parafrasear para lenguaje moderno. Jesús, dice Satanás, no nos peleemos. Tranquilo. Es más, yo te doy todas las naciones del mundo. No vaya por ese camino difícil. Coja el camino fácil. Te doy las naciones, te doy fama. Arrójese del pináculo del templo donde todos te maravillarán, seguro. Y no nos peleemos y yo no me opongo. Nada más me honra. Y te doy todo. Le ofreció el camino fácil. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vete, diablo. Vete. Y se sometió al camino que terminó en Calvario. Esa fue la forma en que Jesucristo venció. Nuestra debilidad la tomó. Nuestra tentación con el diablo la enfrentó. Nuestra muerte la soportó. Jesús caminó el camino de la cruz. Experimentó dolor físico, porque experimentamos dolor físico. Experimentó debilidad, porque somos débiles. Experimentó tentación, eso sí, nunca cedió. Experimentó tentación sin pecar. Recuerde que la copa de sufrimiento de Jesús fue tan severa que en Getsemaní, ¿qué le pidió a su Padre? Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Pero después dijo, no mi voluntad, sino la tuya.
Y Jesús, por la gloria puesta delante de él, sufrió la cruz, menospreciando su oprobio, y se sentó a la diestra del Padre en gloria. Hermanos, es esa forma que Pablo dice que debemos nosotros mirar nuestra vocación. Porque Jesús nos incorpora ahora. Él abrió, Él enfrentó la cruz por nosotros, pero ahora nos incorpora en el camino. Y dice Pablo que debemos ser tan enfocados, tan concentrados en nuestra vocación, nuestro llamado, que ningún obstáculo, ninguna cosa de este mundo nos desvíe, ni aflicción física, ni sufrimiento físico, ni oposición de los hombres impíos, ni persecución o muerte si fuera necesario. Pablo dice, llevamos la muerte de Cristo donde quiera que vayamos. Y está hablando de sus constantes sufrimientos, sus debilidades, las debilidades por causa de Jesucristo. Versículos 8 y 9. 4 cosas que dice Pablo que el cristiano enfrenta. Estamos atribulados, dice, en apuros, perseguidos y derribados. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cuántos dicen aleluya? Estamos, voy a leerlo de nuevo. Atribulado, apuros, perseguidos, derribados. Todas estas cosas fueron llevadas por Jesucristo, por Pablo mismo y por muchos cristianos durante la historia. Así como Jesucristo no pudo evitar enfrentar esto para traer salvación, hermanos, tampoco lo vamos a evitar nosotros cuando seguimos a Jesucristo en este mundo caído. Y este es un problema fundamental para muchos cristianos hoy, ¿no? Es cierto, muchos quieren salvación. Nadie quiere ir al infierno. Pero muchos quieren salvación no de la forma que Cristo la trajo. No dentro de este mundo lleno de sufrimiento. Muchos quieren la vida fácil, quieren confort, la tranquilidad con que el mundo nos tienta, que el mundo ofrece, un cristianismo de pura bendición sin compromiso que lleve a conflicto. Jesucristo vino a este mundo, enfrentó a Satanás, enfrentó la condición humana toda y no vaciló ni un segundo de su tarea. Y ahora lo llama a usted y a mí a seguirle a Él en ese mismo camino. Yo quiero que tomemos un momentito para que usted piense en su concepto de la salvación. ¿Cómo se imagina usted la salvación? ¿Qué se imagina usted que es ser salvo? ¿Nos imaginamos nosotros la salvación de una forma un poco abstracta o mística o espiritual que está fuera del mundo? Que yo puedo vivir mi mundo como mi vida como un mundano, buscando lo que el mundo busca, y el alma, domingo culto, y cuando muera, que el alma va al cielo. Así estamos conceptualizando la salvación, hermano. Mi vida como mundano, persiguiendo los confort y las metas del mundo, y ojalá que el alma se salve. Una salvación abstracta, teórica, mística. ¿Por qué la iglesia es llamada a seguir a Cristo aun cuando represente aflicción? Versículo 7 que leímos. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea manifestada de lo que es de Dios y no de nosotros. La iglesia es llamada a demostrar el poder de Dios, no nuestro, en un mundo caído. Y esto es crucial para la tarea de la iglesia. Yo me temo, hermano, que muchos cristianos quieran exhibir su propio poder. Y es porque nos hemos
Hemos absorbido tanto del mundo que exalta el individuo, fama, poder, talento, destreza, ¿verdad? Yo no estoy en contra de ser lo mejor que Dios te ha dado. Es más, ustedes que me conocen y trabajan conmigo saben que yo no me conformo con mediocridad. Pero no estoy hablando de esto. Estamos hablando de lo que es mi anhelo. Para que otro, trabajo para el Señor lo mejor que pueda, o trabajo para que otro me vea, me considere, me digan. Muchos cristianos estamos preocupados por nuestro poder, no del poder de Dios que opera en nosotros, aun cuando yo deba honrar a Cristo y eso acarree persecución, conflicto, denigración, burla, censura o sufrimiento o sacrificio económico, sacrificio de tiempo. ¿Quién era Jesús a los ojos del mundo? ¿Quién era Jesús? Humanamente, era un hijo de un carpintero, oriundo de Nazaret, que no era gran cosa, ni en la Biblia era un lugar céntrico de nada. Y en ese hombre, un hombre de carne y hueso, en ese hombre, hermano, Dios derrotó el reino del demonio, el pecado y la muerte. En ese hombre. Porque cuando Jesús sale de la tumba en Palestina ese día, todo el mundo pudo ver que en ese cuerpo, un vaso de barro, había un tesoro. El divino poder de Dios estaba en Cristo. Ahora nosotros no somos Cristo, pero Cristo viene a habitar en la iglesia, hermano. Y el poder de Cristo y el Espíritu de Cristo sí habita en nosotros. Y como Dios utilizó el hombre Jesucristo para derrotar el reino de Satanás, está utilizando la iglesia con vasos de barro. Vasos de barro como usted y yo. ¿Por qué vaso de barro? ¿Cómo es una jarra de barro? ¿Cómo es? Frágil, quebradizo. Es más, lavándolo y choca y se reventó. Y si se cae al suelo, ni hablar. Pablo utiliza esa imagen, hermanos, por una razón. Porque nosotros no finjamos ser lo que no somos. Vea, ¿qué tamaño tiene un virus? Un virus es microscópico. Y con solo un átomo de un virus que entre en tu cuerpo, usted puede morir. ¿Qué se cree usted? ¿Qué se cree usted? No nos creamos lo que no somos, hermano. Seamos sinceros. Lo que nosotros somos vasos de barro quebradizos, frágiles, débiles. Pero le ha placido a Dios a como la salvación tenía que ver por medio de uno que asumiera nuestra naturaleza, Jesucristo, por nosotros. Ahora en nosotros, Dios sigue derrotando el reino de las tinieblas en usted y yo, con vasos quebradizos y débiles. Aun cuando el cristiano sufre, digamos, sufrimiento físico, dolor, debilidad, el cristiano no se da por vencido. Aun cuando somos afligidos, ¿qué hace el cristiano? Se regocija. Se regocija. Yo no estoy hablando de pintar una sonrisa tonta en la cara. No. Pero hay gozo. Hay gozo. Porque Jesús, aún desde la cruz, siendo crucificado y burlado, desnudo, tenía gozo. Ganó el gozo. Para que usted y yo, que nunca vamos a padecer lo que Cristo padeció, para que nosotros tuviéramos gozo. Si Jesús perdió el gozo, en algún momento no nos ganó el gozo. Pero Jesús nunca perdió el gozo, ni en el momento más profundo de su sufrimiento. Tenía el gozo profundo de servir a su Padre. Por eso nos ganó a nosotros el derecho al gozo y al regocijo. Cuando el mundo se burla, ¿qué hace el cristiano? Sigue predicando. Y aunque persiguen y torturan a algunos,
y matan. El evangelio avanza y ha avanzado hasta hoy. Y de esta forma, hermanos, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. A pesar de nuestra debilidad, es Dios, la excelencia del poder de Dios se manifiesta en nosotros. Es por eso que Pablo presenta las dos caras. Nadie se dio cuenta que cuando yo leí 8 y 9, que yo solo leí la mitad. ¿No se dieron cuenta? Bueno, se dieron cuenta. Yo quiero que usted lea la segunda parte. Yo voy a volver a leer la primera parte, pero yo quiero que todos juntos lean la segunda parte, porque yo estaba haciendo trampa. La segunda parte es más importante que la primera parte. La primera parte sí lo sabemos. Eso lo experimentamos nosotros. La segunda parte es lo que Dios da. Entonces, versículo 8, voy a leer la primera parte y ustedes van a leer, más no, ¿verdad? Dice, que estamos atribulados en todo. Vamos a decirlo más unido, porque yo quiero que estemos convencidos de esto, porque es palabra de Dios. ¿Lo tienen? Versículo 8, que estamos atribulados en todo. Diga, no angustiados, en apuros, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Hermanos, hubo un hombre que se llamaba Henry Martyn, alrededor de 1800, un inglés de temperamento amable, tímido. Sintió el llamado de Dios de llevar el mensaje de salvación donde nunca se hubiera escuchado. Y aproximadamente el año 1800 abordó un barco para la India, que era colonia de Inglaterra. Martyn respondía a un llamado que sentía en su corazón. Dejó atrás su familia y su novia, Lidia, a quien amaba profundamente y a quien esperaba casarse, con quien esperaba casarse un día. Después del largo viaje, llegó a la India, aquel gran continente de multitudes de paganos europeos explotando el continente y paganos hindú. Martyn comenta en su diario que muchas veces se sentía totalmente solo espiritualmente, anhelaba comunión cristiana, especialmente la de Lidia, obviamente su novia, pero también de cualquier otro cristiano. Henry Martyn era un hombre frágil, a menudo enfermo, contrajo tuberculosis que le molestó el resto de su vida. Era hombre de sentimientos sensibles, no le gustaba ofender a la gente. No era una persona dura, brusca, era sensible. Los hindús a quien predicaba a menudo eran vulgares y crueles. Y muchas veces cuando Henry Martyn quería predicar al aire libre, le arrojaban vegetales y frutas. Martyn muchas veces tenía que luchar en oración horas y horas para poder ir a predicar porque sabía o esperaba que le iban a arrojar cosas y pedía a Dios que no fuera así, que pudiera ser, y salía y otra vez le tiraban todo, ¿verdad? Pero siguió. Comenzó a traducir el Nuevo Testamento primero al hindustani y luego al perso. Duró años traduciendo. Viajó al norte de India y luego a Persia, el contemporáneo Irán, para aprender mejor el idioma y traducir allí. A estas alturas, después de años de estar ahí, estaba muy enfermo. A menudo sacudía su cuerpo fiebres altas, pero logró presentar la traducción del Nuevo Testamento al rey perso. El rey revisó, porque no había mucha escritura en perso y menos de libros históricos, y fue impactado. El rey recibió la traducción muy halagado, prometió leerlo y felicitó a Martyn por esta obra tan histórica. Martyn
ahora estaba muy, muy enfermo. Debiera haber descansado, debiera haberse recuperado, pero él quería viajar de Persia a Constantinopla por Turquía, ¿verdad? Y agarrar un barco a Inglaterra, donde Lidia todavía le esperaba. Viajando por el desierto día tras día bajo el sol caliente, a menudo delirando, enfermo, sufriendo de fiebres incontrolables, su cuerpo entero temblando. Un día escribió en su diario estas palabras: estoy sin caballo, pero tuve un descanso inesperado. Me senté bajo unos árboles y medité en mi Dios, y me trajo gran consuelo y paz dulce. Yo estaba solo, pero Dios era mi compañero, mi amigo, mi consolador. Oh, ¿cuándo cederá el tiempo a la eternidad? ¿Y cuándo los nuevos cielos y la nueva tierra aparecerán donde reina la justicia? En ese lugar nada entrará lo que nos contamina, ningún mal que ha convertido a la humanidad en peor que las bestias, ninguna corrupción añadirá a la miseria de nuestros cuerpos mortales. Esas fueron las últimas palabras que escribió Henry Martyn. En algún lugar desconocido del desierto murió y lo enterraron. Pero no enterraron su esperanza. No enterraron el poder divino que había operado en un hombre, sí, débil, en un hombre enfermo. Porque Henry Martyn cumplió la tarea que Dios le había dado. Henry Martyn predicó el Evangelio. Henry Martyn tradujo las Escrituras Santas. Y al final, cuando terminó, fue recibido en los brazos de Cristo Jesús. En la vida de uno como Henry Martyn, como han habido otros hermanos, la excelencia del poder de Dios se manifestó en un vaso de barro. Este pasaje que hemos leído hoy habla a todos nosotros hoy. Termino con 2 puntos. Primero, habla a los que sufrimos físicamente y emocionalmente. Sufrimos la condición humana de estar en este mundo. Recuerde, cuando usted honra el nombre de Jesús en medio de, en lugar de renegar como hace un impío, en lugar de pedir suicidio, en lugar de blasfemar y todas las reacciones carnales que da a los hombres cuando sufren, cuando usted, hermano, honra el nombre de Jesús en medio de aflicción emocional, física, cuando la fuerza de Dios interior y el consuelo de Dios brilla, usted está dando testimonio que la excelencia del poder es de Dios, que hay un Dios verdadero, que lo ha rescatado, que Jesucristo es real. Y sabe, hermano, la forma en que los cristianos sufrimos es un testimonio muy, muy fuerte al mundo. Es muy fuerte porque demuestra la realidad de un Cristo presente en mi corazón. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha brillado en mí. Lo veo, lo contemplo, está conmigo, como dice Henry Martyn, muriendo. Ahí estaba Jesús, mi consolador y mi amigo. Ahora, iglesia, nosotros tenemos que abrazar y cercar a los que sufren, porque el sufrimiento es una tentación a pecar. Entonces, redoblemos compromiso, por favor. Yo considero que podemos mejorar muchísimo. Podemos mejorar muchísimo porque todos escuchamos las peticiones y los que tenemos el chat vemos las peticiones, y yo quiero saber
¿Quién llama a quién? ¿Quién visita a quién, hermanos? De esas peticiones, que estoy mal, que no sé qué. Hermanos, vea, yo no quiero parecer muy duro, pero, por ejemplo, nuestra hermana Leti, yo no sé si usted quiere que lo visiten cuando usted esté viejito o no. Tal vez no le importa. Yo creo que a mí, yo quisiera que alguien por lo menos de la iglesia fuera a conversar o fuera a saludarme. Creo que cuando yo esté en esas condiciones, yo creo que yo quisiera. Tal vez a usted no le importa. Pero sí, hermanos, la Biblia dice, haz con otros lo que quiere que haga con usted. Si a nosotros no nos interesa, doña Leti, y a otros hermanos entre nosotros que padecen, hermanos, no pensemos entonces, no tenemos el derecho de exigir que a mí me consideren. Así que empecemos por nuestra familia cristiana. Vamos a ser compasivos, hermanos, porque en esas condiciones de enfermedad y de lucha emocional o física, somos tentados a negar al Señor, somos tentados a renegar. Así que vamos a apoyarnos. Qué lindo es cuando un hermano llega donde otro y le dice, hermano, puesto los ojos en Cristo, siga la carrera, sí es dura, pero Dios nos va a permitir y nos exhortan y nos leen la Biblia juntos y oramos juntos. Qué cosa más hermosa ser apoyado. Así que nosotros, el llamado es para nosotros, ¿verdad? Nosotros honrar a Cristo en medio de las circunstancias y también apoyar unos a otros a los que atraviesan estas cosas. En segundo lugar, este pasaje le habla a usted y me habla a mí de nuestras prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades para su vida y para este año? Si su prioridad es buscar confort, yo solo quiero estar tranquilo. Si esa es tu prioridad, estar tranquilo. Si usted quiere éxito como el mundo lo define, probablemente logra su tranquilidad y su éxito, probablemente lo logra. Joven, varios jóvenes están estudiando en la universidad, estudiando una carrera. Quiero que usted me diga cómo enmarca su carrera futura y su trabajo en el reino de Dios. Es bueno que usted exprese, que diga cómo su trabajo encaja con el reino de Dios. O usted tiene una división, está la iglesia, ¿verdad? Bueno, la ofrendita tal vez es la única forma en que usted piensa que su vocación se relaciona con el reino de Dios, que va a ganar dinero y podrá ayudar con la ofrenda. Si esa es la única forma en que usted mira su vocación, pobrecito de usted y tiene que mejorar las cosas inmediatamente. Adulto, cristiano, joven, ¿cuáles son sus prioridades para su trabajo? Yo creo, hermano, que a Dios le debe entristecer, o tal vez lo debe enojar. Probablemente lo enoja la actitud de muchos cristianos. En este momento que estamos aquí todos cómodos, hay cristianos encarcelados. No sé. En el pasado dormían en su propio excremento y orines, esperando ser ejecutados por causa de Cristo. Mientras nosotros en el occidente tenemos absoluta libertad. Para muchos cristianos en Costa Rica, la lucha más grande que enfrentan es levantarse a tiempo el domingo para llegar a culto. ¿Esa es la lucha más grande? O la lucha más grande es sacar tiempo para visitar a un hermano. ¡Qué lucha más terrible! Sacar tiempo de la libertad que tengo. No estoy siendo perseguido por causa de Cristo. Nadie me está torturando. Pero hacemos un mundo para que yo aparte un poco de tiempo o esfuerzo
para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, cuando yo era niño, cantábamos un himno viejo en inglés, más o menos iba así. ¿Será posible que a mí me lleven al cielo en una cama de flores, mientras otros cruzaron mares de sangre para recibir el premio? Escuche bien, mi querido hermano o hermana en Cristo. Si su meta en esta vida es el confort, probablemente el confort humano, probablemente lo puede alcanzar, pero no es la meta por sobre todo que Dios tiene para usted y para la iglesia. Cristo vino para establecer su reino de justicia en este mundo, y este tesoro, hermano, es avanzado, es manifestado a través de compromiso y, si es necesario, enfrentar aflicción y sacrificio de nuestra parte. Nunca ha habido ni habrá un verdadero avivamiento. Nunca ha habido ni habrá, ni en Costa Rica ni hoy. No habrá un verdadero avivamiento o fuerte obra de la iglesia sin sacrificio de los cristianos y sin compromiso personal. Nunca ha habido ni habrá para la iglesia presbiteriana pacto de gracia, trabajo abnegado, prosperado, sin sacrificio y compromiso de parte nuestra. La palabra de Dios hoy nos ha explicado, caminamos bajo la sombra de la cruz. Cristo abrió el camino, pero nosotros seguimos el mismo camino. Tenemos este tesoro, hermano, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Congregación de Jesucristo, acepta caminar el camino de la cruz en este año. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy hemos escuchado palabras sobrias, pero sabemos que es así, Señor. Y perdónanos, Padre, si este año pasado nos desenfocamos, perdimos vista de la faz de Cristo, la gloria tuya en la faz de Cristo. Perdónanos, Señor. Y perdona nuestra apatía y letargia. Padre, hemos utilizado la libertad que tenemos para mal, para más bien mimarnos a nosotros mismos en lugar de aprovechar el tiempo, y servirte mejor. Padre, gracias por la cena que una vez más nos amarra a Cristo, nos lleva de vuelta a Cristo, y también, Padre, gracias por tu palabra que enseña que seguimos a Cristo. Gracias por tus siervos como Henry Martin y otros, Padre, que cumplieron su encomienda a pesar de obstáculos terribles. Y haznos como ellos, Dios, también. Como el mismo apóstol Pablo, que no rehuía cualquier obstáculo que se enfrentara, sino que te seguía, Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.